Ahora, la verdad que se trata de una construcción intelectual llena de un montón de mediaciones. Finalmente, lo que terminamos comparando son ingresos declarados contra el valor de una canasta teórica, que es teórica no solo en suponer de que todas las personas consumimos más o menos lo mismo, digamos, sino que también es teórico el valor asignado en el inicio de la medición y que después se va a actualizar. Esto ha sido un nudo del debate de los que no entienden de este tema, porque acá tuvimos personas que actuaron de mala fe, o sea, entendiendo el tema, pero con mala voluntad, y muchísimos que lo hicieron desde la ignorancia. Y hubo quienes combinaron las dos cosas, digamos, además de ser ignorantes, tenían mala fe. Eso, también en abundancia. Pero muchos confundieron que el valor de la canasta es el valor de una canasta observada. Y no sucede así ni acá ni en ningún lugar del mundo. ¿Por qué es eso? Porque se requiere, en realidad se compara el valor teórico de la canasta con ingresos declarados por las personas en las encuestas de hogares. En el caso nuestro, se hace en la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta de fuerza de trabajo. ¿Qué suele pasar habitualmente cuando uno declara los ingresos? Algunos por miedo, que es un organismo del Estado que está preguntando, bueno, declara menos. Pero muchas veces se declara menos simplemente porque uno se olvida, ¿sí? Los que son profesionales, por ejemplo, muchas veces dan clases y si uno le pregunta cuánto gana por mes, te contestan sobre el sueldo regular, pero se olvidan de computar dentro de sus ingresos aquel ingreso que le vino que es minoritario, etc. El tema es que en el conjunto de lo declarado, los estudios que hay en el caso de la Argentina indican que entre el 30 y el 40% de los ingresos no se declaran, ¿sí? Porque la gente o los oculta, o se olvida, o directamente los ignora. Por ahí me preguntan a mí, yo no sé exactamente cuánto gana mi compañera, ¿sí? No sé. Esto es tan así que si uno agarra la cantidad de ocupados que tenemos en la Argentina, en el cual más o menos nos ponemos todos de acuerdo, y lo multiplica por el salario medio declarado, resulta que los asalariados tendrían el 25% del ingreso nacional. Jamás pasó eso. Esto demuestra, por eso hay que ajustar la participación de los asalariados en el ingreso nacional por lo que está diciendo el compañero. Nos faltaría quien consume en la Argentina si esto fuera así. Porque si yo produzco tantos autos, vendo esto afuera, el resto lo vendo adentro, no tendría ingresos para vender esos autos. Pero eso me pasaría con la leche, con el pan, con las con todo. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Se ajusta eso con coeficientes usualmente establecidos y por la ley de los grandes números ya aceptados, los ingresos que la gente declara para decir, no, mirá, en esto pasan todas estas cosas, y entonces los ingresos terminan siendo estos, que están por encima de lo declarado. Uno podría no creer, decir, no, mira, los ingresos son los que dijiste. Bueno, muy bien, entonces explíquenme cómo funciona la economía, porque todo tiene que ver con todo. Si tengo 7% de pobreza, 6% de desocupación, tengo que tener una progresa ordenada en función de eso. Si la economía creció, se supone que bajo la pobreza. Si se devaluó, se supone que eso. En general, estas cosas en la economía tienen una consistencia interna. Entonces, si produzco tanta leche, tanto pan, tanto salta, tanto ladrillo, y alguien lo tiene que demandar, sé que me lo compró afuera porque lo exporté. Más o menos algún proceso que pueda haber en la aduana, en general está. Por lo tanto, el resto se vendió adentro. Y si se vendió adentro, tiene que estar el ingreso para comprarlo. Y ahí, de alguna manera, lo que él está diciendo también se verifica en el conjunto de la economía. Pero esto es muy importante, porque si no, a veces agarramos una porción, la queremos multiplicar y después no nos da. Mucho se ha hablado de algo que es el fenómeno de los nini, que es algo que Comari hizo hasta un artículo hace bastante tiempo, pero no leen y siguen insistiendo.
y él lo explicó con mucha precisión. Los ninis, los que no estudian ni trabajan, ¿existen? Sí, es verdad, existen. Ni estudian ni trabajan. Tenemos que hacer políticas para ellos. ¿Y cómo no? Si ni estudian ni trabajan, tiene que aparecer el Estado y hacer una política para los ninis. Esto es sentido común. Claro, salvo que Comari me explique que los ninis existen, pero son siempre distintos. Cada 6 meses, los ninis que medimos son distintos. Los pibes que vemos en las esquinas no son los mismos en julio que en diciembre. Cuando uno va a medir, sí que mide el nini, saca la foto y los ve sentados en la esquina. Ahora, si compara 2 fotos distintas, resulta que son distintos pibes. ¿De qué política vamos a hacer? En ese esquema no es los nini. Como nosotros lo vemos en la fotografía, me aparece un sesudo diciendo, ¿y cómo no vamos a hacer política para los ninis? Y ahí está. Aparece un estudioso, hace un artículo y dice, che, mirá, no son los mismos. Si no son los mismos, significa que lo que estamos haciendo está bien. Transitoriamente, hasta que agotemos esto, los ninis los tenemos 6 meses y después dejan de ser ninis. Claro, no es lo mismo que yo les diga a ustedes que el niní es por 6 meses y cada 6 meses me cambian los niní, aunque siempre lo tengo, a decir siempre tengo niní. ¿No que la definición de política sería absolutamente distinta? Si uno va a la esquina y todos los días tiene el mismo niní, dice, no, con este tengo que hacer algo. Si todos los días va a la esquina y hay uno distinto y el que estaba se fue, significa que de alguna manera el sistema lo absorbió, lo sacó, me metió... O sea, no alcanza para que no tengamos niní, alcanza para que sean distintos. Bueno, tenemos que mejorar, pero las políticas no son lo mismo, por eso hay que estudiar. No hay que ser perezoso. No hay que pensar que uno ve una situación y ya tiene una definición. Esto es lo que nos pasa. Esto es lo que nos pasa. ¿Qué me pase con estos vagos? Bueno, es un problema de estos vagos que tenemos en el gobierno, que trabajan poco y piensan menos. Ahora, el problema es que no ha pasado con alguno de los nuestros. Y este es el debate que estamos dando ahora. Sí, gracias. Te meto una fichita con lo de los ninis. En realidad son las chicas, mayoritariamente, que se retiran un periodo chiquitito para hacerse cargo de la maternidad y después volver al mercado de trabajo. Dicho eso, no, pero fíjense, cortito. No, pero por un ratito acá. Bueno, ¿cómo se resuelve el problema de los ingresos con la canasta teórica? Bueno, en algunos organismos internacionales y algunos países se corrige los ingresos subiéndolos y se compara con una canasta que se funda en precios observados. En el caso de la Argentina se decidió distinto, se mantienen los números declarados en la encuesta y se genera un valor teórico de la canasta con un costo mínimo y luego se actualiza con las variaciones de los componentes de esa canasta alimentaria observados en el IPC. Es decir, desde el día que se hizo la canasta teórica en la Argentina, que se midió oficialmente desde el 93 hasta el 2015, nunca se compuso, jamás se compuso por precios observados en el supermercado, se compuso por las variaciones de eso aplicado a un valor teórico de esa canasta. Ese valor teórico de esa canasta es el valor que tenía en el año 1988 y que alcanzaba unos $17 de ese momento, eran 16 australes con 52 centavos. ¿Sí? Para que se den una idea de qué magnitud estamos hablando de por persona, por unidad de consumo, como luego vamos a ver, unos 50 centavos de dólar por día. ¿Sí? Esa es la canasta teórica que da base a todas las mediciones de pobreza. ¿Y por qué es importante mantener incólume la misma metodología? Porque son fenómenos que se modifican en un periodo largo, ¿sí? Que nos interesan ver cómo evolucionan en un periodo largo. Efectivamente, a veces puede parecer que hay un cierto desajuste, ¿sí? Porque lo que
era muy importante en los años 80, tal vez no lo haya sido tan importante en los 2000. Ahora, ¿cómo seguimos el fenómeno si no respetamos la metodología? Y estuvo bien tomar esa metodología y sostenerla durante muchísimos años. Entonces, el valor inicial es este valor de la canasta básica alimentaria, que eran los $17 de 1985, porque se basaba en una encuesta de ingresos y gastos de los hogares de 1985. Multiplicando para la población que en la encuesta de gastos, al convertir los gastos alimentarios y todos los alimentos que la persona, el hogar había declarado en la encuesta de gastos, se los convierte en kilocalorías. Se ubica cuál es el primero de los hogares que logra satisfacer los requerimientos kilocalóricos y dice, bueno, a partir de este hogar y el 20% que lo sigue, que tiene capacidad de consumo, va a ser nuestra población de referencia, ¿sí? Estos que lograron satisfacer sus necesidades alimentarias gastan por cada peso en alimento cuánto gastan en promedio en otras cosas que no son alimentos. Y sale una relación entre el total del gasto con el gasto alimentario que se conoce como el coeficiente de Engels, ¿sí? El coeficiente de Engels surge de cuánto se gasta en alimentos del total que se gasta, que es alrededor de 2 veces, ¿sí? Coincide, por ejemplo, con el modo de calcular la pobreza que utiliza el Banco Mundial, donde dice, bueno, la pobreza extrema se mide con $1 por día por persona y la pobreza no extrema con $2 por día por persona. Eso es lo que se utilizó hasta ahora, por ejemplo, para medir los objetivos que tengan que ver con la pobreza en el programa de Objetivos de Desarrollo del Milenio que suscribieron todos los países miembros de las Naciones Unidas. Entonces, la canasta básica alimentaria nos dice un valor teórico para satisfacer los requerimientos alimentarios. La canasta básica total nos da el umbral para el total de gastos. Estos son los umbrales que definen quién es pobre y quién es no, y quién es indigente y quién no es indigente. Entra también el concepto de las unidades de equivalencia. ¿Por qué? Porque se supone que las economías de escala optimizan el uso de los gastos, digamos, ¿sí? Uno tiene un gasto de alquiler, vive una persona o 2 personas, pero el gasto de alquiler de 2 personas por persona es la mitad, ¿sí? De lo que pagaría uno solo. Entonces se utilizan unidades de equivalencia que son basadas en la canasta básica alimentaria, por las que un niño se supone que consume el 60 o el 70% de lo que consume un varón adulto, que es la unidad de medida, y que las personas más grandes consumen el 80% de lo que consumen las personas más jóvenes, etc. Y eso va componiendo, bueno, en mi hogar, el varón de 30 a 49 años requiere una unidad de consumo, y la mujer un 95% de otra unidad de consumo, y los niños 60 más 60, y sumo todo eso y digo, bueno, este hogar requiere 3,6 unidades de consumo de canasta básica alimentaria y 3,6 consumo de la canasta básica total. Sacado eso, lo comparo con los ingresos declarados que hizo ese hogar en la encuesta, y también este hogar es pobre y este hogar no. Y como cada hogar en cada encuesta representa a 1000, a 500 o a 10.000 otros hogares, así se compone la medición de la pobreza en la Argentina. Ahora, también hay disparidades regionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en grandes metrópolis como la capital federal, todo el gasto debe hacerse en efectivo. En metrópolis la EPH se hace solamente en capitales de provincias o ciudades muy grandes de más de 500.000 habitantes. Esto quiere decir que no están incluidas ni las zonas rurales, ni las localidades, ni incluso no están incluidas localidades que son muy grandes pero no llegan a ser de 500.000 habitantes. Esto es importante porque muchas veces nos dicen, no, porque hay una comunidad de origen que en Tartagal o en tal lado está sufriendo una crisis económica muy grande. Sí, pero esa población no estuvo nunca incluido dentro de la medición de la pobreza, porque no tenemos datos de esa población. En una capital donde las personas viven en casas donde se tiene un patio, por ejemplo, aparece que hay algunos
gastos en alimentos, por ejemplo, que son inferiores a los de las grandes ciudades, porque se tienen gallinas, porque se tienen cultivos, etc. La producción para el autoconsumo hace descender el gasto. Entonces, las canastas más caras aparecen en la capital federal, en la zona del Gran Buenos Aires y en la zona de la Patagonia, y en las otras 4 regiones del país, porque el INDEC divide en 6 regiones estadísticas del país, los coeficientes de ajuste son más chicos. ¿Qué quiere decir? Que la canasta básica alimentaria, supónganse que en capital salía 100 pesos, probablemente en la zona del noroeste salga 82 pesos. ¿Por qué? Porque el coeficiente de ajuste que salió en la encuesta de gastos y luego en un estudio que se llamó de paridad de poder de compra del consumidor, que se hizo en el 2001, determinó que el gasto era menor en esas regiones que se acercan. Entonces, para contemplar, de medir con varas que se puedan mantener homogéneas, pero que den cuenta de la diversidad, se utilizan todos estos conceptos de ajuste, ¿no? Se ajusta por unidad de equivalencia para determinar los consumos del hogar, y se ajusta el valor de la canasta por los coeficientes de ajuste por la capacidad de poder de compra del consumidor. Tengo 10 segundos para decir que esto último que está diciendo Comari, del ajuste de los precios respecto a las regiones, es muy importante, porque, que lo vamos a ver después, porque al calcular el tema de la pobreza, resulta que los precios, que viene a ser en definitiva esto, se calculan menores en otras regiones distintas del Gran Buenos Aires, bueno, excepto la Patagonia, pero los ingresos no. Después vamos a ver, me adelanto un segundo, cuando se da la asignación universal por hijo, cuando con el tema de las jubilaciones, con el tema de los ajustes salariales, no se hace diferencia entre los de la Ciudad de Buenos Aires y los del resto del país, o entre los de Gran Buenos Aires y el resto del país. ¿Sí? Entonces ahí viene el tema, repito, que vamos a ver ahora en un ratito, de por qué la canasta, por qué la pobreza. Sí. Cuando nosotros entregamos la asignación universal por hijo, se entrega por hijo la misma plata en Capital Federal, Buenos Aires o el Chaco. Pero no es lo mismo 1.100 pesos gastados en Buenos Aires que en el Chaco. Tiene un impacto muy superior en el Chaco, por lo que acaba de decir él, que los precios en el Chaco, y al margen de los precios, lo que se consume y el autoconsumo es distinto, entonces rinde más, el famoso rinde más. Cuando aparece la asignación universal por hijo, especialmente en esa zona, tiene un impacto extraordinario. Lo que nosotros podemos decir, bueno, acá en la capital, qué sé yo, che, ¿qué hacemos con esto? En el interior es tremendo. Por eso el impacto que tuvo en la baja de la pobreza. Esto es lo que están explicando. ¿Seguimos? ¿Parece que está bien? Bueno, vamos a ver mediciones oficiales de pobreza relativas a áreas urbanas, que es lo más parecido a nosotros. ¿Qué quiere decir mediciones oficiales? Son mediciones hechas por los gobiernos de los países por lo que le toque constitucionalmente. Digamos, hay países que no miden oficialmente la pobreza, Canadá, Brasil, por ejemplo, otros que lo hacen los organismos de estadística y otros que los hacen algunos ministerios. ¿Sí? Estas son las últimas que hemos encontrado disponibles. En el caso de Uruguay y Chile aparecen como las más bajas, ¿sí? Están ambas, la de Chile está medida por un ministerio, la de Uruguay por el Instituto Nacional de Estadística. La de Perú se coloca en el 14,5%, 4 puntos y pico superior a Chile y a Uruguay. Paraguay 16,2%, lo mide la Dirección de Estadísticas de Encuestas de Censo de Paraguay. Bolivia tiene una pobreza urbana mucho más alta, del 31%, de acuerdo a sus números oficiales. Y estos son los dos números oficiales de la Argentina. ¿Sí? En el 2013, esta medición fui responsable yo, nos dio 4,7%, y esta medición es responsable del INDEC de Todesca, Cintia Poc y Macri, da 32,2% en el 2016. Yo sostengo de que esta es la medición que vale, digamos. La verdad que no veo el contexto en el cual
cual el 32,2% pudiera ser un número aceptable, incluso después del deterioro que ha tenido la situación social en la Argentina. Compañero, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y cómo se sabe, más o menos, a grosso modo, cuántos pobres de más hay desde diciembre del año pasado hasta ahora? Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver. ver que termine. Vamos a ver. Porque faltan como 20. Pasamos a la próxima. Bueno, esta es la medición que hace la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, que lo habrán sentido mucho que se habla de la CEPAL. Bueno, eso es. Hace una medición donde hacen su propio tratamiento de los ingresos. Por ejemplo, ellos hacen al revés que lo que hacíamos nosotros. Dicen, bueno, ellos tienen su propia canasta, ¿sí? Y corrigen los ingresos a la suba a través de una operación matemática bastante compleja con los números de la contabilidad nacional. Entonces, la CEPAL dice que en el 2012 Argentina tenía el 4,3 de pobreza. Y que Uruguay... Eso, ¿no? Lo que está diciendo Comari es lo que dice la CEPAL, no lo que decimos nosotros. Estos son datos, ustedes entran en la CEPAL y les canta esto para la Argentina. Año 2012, con lo cual cuando Comari dice año 2013 me da 4, ¿cuánto? 4, 7. Bueno, tiene su lógica, ¿está bien? Vamos a ver cuánto dice la CEPAL ahora para la Argentina. Y si pasa del 12, de 4,3, ahora a 30, 31, va a tener que explicar la CEPAL qué fue lo que pasó. No puede poner ese dato y después decir, ah, sí, pero... No, este es un dato de la CEPAL, no es un dato nuestro, ¿está claro? Esto es lo que está diciendo. Y todos estos datos tienen que ver con la CEPAL, con los diferentes países. Fíjense qué parecido lo que está diciendo a lo que fue lo que antes mostró. Porque esto es lo que importa cuando uno compara. Al margen de si está uno arriba, uno abajo. Bueno, tiene su lógica con usted, y tiene lógica. Que los paraguayos, lamentablemente, que los bolivianos, que los uruguayos, uno caminó y sabe más o menos cómo. Tiene su lógica. Yo le dije, ¿cómo está la pobreza en la región? Y más o menos está así. Para la CEPAL está así y tiene su lógica. Anda al anterior. Esto es lo que dice él, bueno, más o menos se repite. Ahora van a ver, y se repite acá. Y más o menos, pasa de vuelta. Bueno, tiene su lógica. La CEPAL, no nosotros. La CEPAL. Los propios nuestros, lo que tendrían que ver, es estudiar un poquito, ver lo que dice la CEPAL, porque esto no es que hay que ser el genio de la escuela, simplemente hay que estudiar un poquito. Culo en silla y estudiar.